noches, queridos amigos, compañeros y estimados panelistas. Vamos a dar inicio a esta actividad académica, política, cultural, que nos ha de permitir aproximarnos a las propuestas con respecto al ámbito educativo que tienen las distintas agrupaciones que participan en esta contienda electoral. Sin más que decir, vamos a presentar a quienes hoy nos acompañan. Con nosotros está, por Justicia, Tecnología y Ecología, el señor Jorge Carrión Rubio. Por Perú Posible, el señor Javier Sota Nadal. Por Alianza por el Gran Cambio, Pablo Secada. Por Solidaridad Nacional, Francisco Delgado de la Flor. Por Adelante, Walter Puelles Navarrete. Por Despertar Nacional, Dante Castro Barrasco. Por Fonavistas del Perú, Julio César Muñoz Sánchez. Por el Partido Nacionalista Gana Perú, el señor Nicolás Lynch Gamero. Vamos a iniciar entonces la primera ronda. Buenas noches. A nombre del Partido Justicia, Tecnología y Ecología y de su candidato, el doctor Humberto Pinazo, quien habla, Jorge Carrión, que también es candidato al Congreso, les agradece en especial al Colegio Regional de Profesores de Lima Metropolitana, también al Instituto de Innovación y Capacitación Tecnológica y a la Universidad Nacional de Ingeniería por este debate que, como decía preliminarmente el profesor Ruiz, pues efectivamente creo que puede ser una cantimplora en el desierto rumbo al proceso electoral del próximo 10 de abril en vista de el convulsionado y bastante inusitado planteamiento poco educativo de los candidatos, en especial de aquellos que ocupan la cima en las encuestas. Algunos datos importantes que ustedes los pueden tener a nivel de nuestro plan de gobierno en nuestro Partido Justicia, Tecnología y Ecología. Voy a tratar de rubricarlos a manera de introducirnos a la temática. Primera infancia y educación básica. La educación inicial prepara a los niños para la primaria y es fundamental para el adulto. Sin embargo, hay una enorme brecha entre la educación rural y la urbana. UNESCO ha dicho que el Perú es uno de los países más inequitativos porque no logró bajar la brecha de la educación. Es inconcebible que en el sector rural tengamos en una sola aula 6 grados de primaria con un profesor que debe desempeñarse en lengua aborigen y castellano y además debe enseñar todos los cursos. O sea que este docente tiene que estar súper bien preparado y sabemos que la realidad es adversa, es contraria. Hay que redefinir las estructuras en el Ministerio de Educación y revisar la normatividad con la municipalización de la educación, porque hay diferencias entre ambas para la implementación de nuevos proyectos educativos que terminan en discusión. Hay que partir de lo posible para llegar a lo deseable, pero para ello hay que comenzar con el ejemplo, en todos los ámbitos de la vida. Para muestra solo un botón, volviendo a la temática electoral a nivel electoral, pues andamos empapelando y bombardeando publicitariamente a nuestro pueblo. Y no es casualidad que quienes más empapelan la ciudad y bombardean publicitariamente al pueblo con ingentes recursos económicos y las mejores ofertas, cual mercaderes, son los que andan liderando las encuestas. Y aquí no se salva ni la derecha ni la izquierda. Si traspolamos esta figura a nuestra primera infancia y educación básica, nos daremos cuenta que quienes cuentan con más recursos económicos pasarán a la segunda vuelta de la educación superior. Y el resto de niños y jóvenes, que son la mayoría, serán graduados por la Universidad de la Calle, o en el mejor de los casos, por universidades o institutos mercantilistas sin calidad educativa. Algunos candidatos proponen aumentar la inversión en educación al 6 o 7% del Producto Bruto Interno, lo cual es necesario.
pues no se requiere ser Robin Hood o justiciero para darse cuenta que son los pobres los que necesitan del Estado y no las clases pudientes de nuestro país. En tal sentido, el Estado debe estar al servicio de las grandes mayorías históricamente desplazadas por el sistema. Y la columna vertebral de todo ello debe ser el reforzamiento del sistema educativo en las etapas iniciales. La garantía de nuestros hombres del mañana sin estereotipos de corrupción y delincuencia lo dará una adecuada sistematización de la educación a nivel de la primera infancia y luego en la educación básica. Para conseguir este objetivo se requiere un Estado mejor organizado. No puede estar divorciado el factor social del educativo, ni el factor económico de la salud, y mucho menos de los medios de comunicación, que como sabemos, pues, últimamente hacen de las suyas con los candidatos y, aunque parezca increíble, aquellos que dicen estar más preparados se prestan para prácticamente ir contra la educación. Y los que están por debajo de las encuestas, pues se esfuerzan por hablar bonito, por decir las cosas como deben ser, en el castellano correcto. Esas son las situaciones increíbles que suceden a nivel de este proceso electoral 2011. Hay que tecnologizar entonces la educación. Y ya que estamos en la Universidad de Ingeniería, pues les voy a proponer algunos datos importantes. Proponemos entrar dentro de lo que significa la era cibernética, que es un término que algunos lo identifican con la ciencia de la organización eficaz. Tenemos el tiempo concluido. Damos la palabra al señor Javier Sota Nadal. Saludo al Colegio de Profesores del Perú, que tuve la suerte y el honor de propiciarlo cuando el presidente Toledo fue presidente, y yo ministro. Y obviamente saludo reverentemente a mi alma mater, la UNI. En estos 5 minutos que nos han dado es necesario hacer un esfuerzo de síntesis. Lo primero que tengo que decir es que ya es un consenso universal que para derrotar a la pobreza el arma más eficaz es la educación. Muchos de los que están acá sentados en este auditorio pueden dar testimonio y fe de ello. Mejorar la calidad de la educación primaria y secundaria pública, además de las cosas que se han mencionado, mejora gradual de las remuneraciones, creación de un programa de libros y libros electrónicos, rehabilitación y reconstrucción de infraestructura y construcción de colegios para que no hayan, por ejemplo, alumnos, como se dijo hace un momento, 6 grados en el mismo salón. Creo que la educación en el Perú está en crisis, y está en crisis hace mucho tiempo, ¿no es cierto? Y desgraciadamente los gobiernos de turno no han hecho nada por mejorarla. Pero sin embargo todos ellos proponen al inicio de una campaña electoral que van a priorizar la educación. Y sabemos la experiencia que nos ha ocurrido durante los últimos 3 años, que eso es letra muerta. El Perú, como en el fútbol, ocupa los últimos lugares, No solo exámenes internacionales, sino también los exámenes que se practican a los mismos docentes arrojan resultados poco satisfactorios. La segunda forma de ver cuál es la crisis de la educación, y fundamentalmente la educación estatal, es mirando cuál ha sido la evolución de la demanda en los últimos años. En los últimos años la tasa de matrícula en la educación pública ha caído de una forma importante, ¿no es cierto? Esto nos lleva a la conclusión de que la educación como un servicio, como un bien, tiene las características de lo que en economía se llama un bien inferior. ¿Qué es un bien inferior? Es un bien cuyo consumo disminuye cada vez que el ingreso de la gente aumenta. Saludo a los organizadores de este evento y a la presencia y participación de mis colegas que estamos en esta digna mesa, y a todos los presentes. En principio, quiero manifestarles que concuerdo con la mayoría de mis colegas cuando hablan de que por la educación no se ha hecho absolutamente nada. Y no solamente el gobierno de turno, porque el gobierno de turno, acuérdense que viene gobernando ya en una segunda oportunidad, porque hace 20 años también gobernó. O sea, se puede decir que no ha habido políticas públicas acertadas de los últimos 20 años. Vengo a hablar desde mi experiencia de docente después de 30 años
yo creo que debemos ser escuchados, los colegas aquí presentes, dado que vivir con el sueldo de un docente no es ni siquiera sobrevivir, es sobremorir, a plazo. Creemos que hay un elemento clave de diagnóstico de la educación que hay que poner por delante para poder entender las soluciones. Y este es el abandono en que se encuentra la educación por parte del Estado, el supuesto representante de los intereses del conjunto de la sociedad. Creemos que esta responsabilidad pública históricamente no se cumple y que en los últimos años ha sido abandonada con diversos proyectos de pretexto, como los que lanzó la dictadura de Montesinos y Fujimori con el Banco Mundial. Hemos concluido esta primera ronda. Vamos a pasar entonces a la siguiente para que los señores panelistas pudieran tener la posibilidad de ampliar la propuesta o hacer réplica a las intervenciones antes señaladas.